Medidas para confeccionar falda o pantalón. Tomar las medidas correctamente es la base del trabajo de la confección. En esta fase, utilizarás la cinta métrica, la lista de medidas, lápiz y un pedazo de elástico. Es muy importante que cuando cites al cliente para la toma de medidas, le indiques que debe vestir con ropa delgada, que de preferencia le quede pegada al cuerpo, que no traiga pantalones de mezclilla, tampoco ropa gruesa que agregue volumen, o prendas que compriman demasiado el cuerpo y modifiquen su silueta. Para ubicar el principal punto de referencia y evitar que varíe la altura, ata el elástico a la cintura. Ese será tu punto de partida para obtener las medidas básicas que emplearás en la confección de la falda y el pantalón. Medidas para falda. Contorno de cadera. Rodea la cadera de la persona con la cinta métrica y busca fijarla donde está la parte más pronunciada. Una vez obtenida la medida y sin soltar la cinta, con el otro extremo mide la altura de la cadera. Contorno de cintura. Esta medida se toma en el mismo lugar donde está puesto el elástico. Largo de pinza. Se toma desde el elástico hasta la parte más pronunciada del abdomen. Largo delantero de falda. En la misma posición, toma la medida desde el elástico hasta el piso o el largo deseado. Largo del costado de falda. Igual que la medida anterior, se toma desde la cintura al piso, pero por el costado de la persona. Haz lo mismo con el trasero de falda. Toma la medida por la espalda desde la cintura hasta el piso. Medidas para pantalón. Además de las medidas de contorno y altura de cadera, contorno de cintura y largo de pinza que ya has tomado, necesitarás largo de pantalón. Mide sobre el costado de la persona desde el elástico de la cintura hasta el tobillo o el largo deseado. Altura de tiro. Esta medida puede ser al gusto del cliente. Puede ser un tiro bajo, intermedio o alto. Dile que te señale la altura con la que siente más cómodas las faldas o pantalones que usa y mide desde la cintura hasta el punto indicado. Al anotar esta medida, debes hacerlo con un signo de menos antes del número para trazar el molde abajo de la cintura. Largo de rodilla. Pídele a la persona que abra las piernas a la altura de los hombros y mide desde el elástico de la cintura hasta el hueso de la rótula. Entrepierna. También con las piernas separadas, se toma desde el nacimiento de la pierna hasta el piso. Contorno de muslo. Mide la parte superior más gruesa de la pierna. Contorno de rodilla. Pídele a la persona que se apoye en tu hombro y que flexione una rodilla como si estuviera sentada y rodea su rodilla con la cinta hasta que se una. Contorno de tobillo. Toma la medida alrededor del tobillo, de acuerdo al ancho deseado. Si el pantalón es ajustado, estilo entubado, la medida debes tomarla rodeando el talón y empeine del pie. Tiro de control. Pasa la cinta métrica entre las piernas y mide de lado a lado del elástico. Largo de tiro. La persona debe sentarse en la orilla de una silla, manteniendo una postura derecha. Toma la medida desde el elástico hasta el borde inicial de la silla. Recuerda que durante la toma de medidas debe ser cortés y discreto, no hacerle movimientos bruscos a la persona y evitar hacer comparaciones con otros cuerpos. ¿Cómo trazar el patrón delantero de una falda recta? Para elaborar cualquiera de los moldes, toma papel, cinta métrica, marcador, regla L, regla curva y calculadora. La base de la mayoría de los moldes es un rectángulo, y para trazarlo es necesario que tengas a la mano la lista de medidas del cliente. Comienza por trazar con la regla L el primer ángulo del molde. Para esto, deja un margen en ambos lados del papel, ya que quizá pueda estar mal cortado, y traza una línea vertical y otra horizontal unidas.
Para trazar el ancho, con la calculadora divide la medida del contorno de cadera del cliente entre 4 y al resultado súmale 1 centímetro. Para hacer este ejemplo, ocupa 101 centímetros para el contorno de cadera. Traza la medida obtenida en sentido horizontal y para que quede bien alineada, márcala tanto en la parte superior como inferior de la primera línea vertical que trazaste. Para este ejemplo, utiliza un largo de falda intermedio de unos 45 centímetros. Mide el largo deseado tanto del lado de la línea vertical inicial como del otro extremo y une los puntos para tener un rectángulo bien alineado. Anota en el papel ambas medidas. ¿Cómo pasar al molde las medidas del cliente? En sentido vertical, con la cinta métrica, mide la altura de cadera en ambas líneas. Como ejemplo, toma para esta medida 25 centímetros y une con una línea horizontal de un punto a otro. Anota el nombre para no confundirte. La medida del contorno de cintura, divídela entre 4. Para este mismo ejemplo, considera 66 centímetros. Calcula la medida de la pinza, restando al contorno de cadera el contorno de cintura, y el resultado divídelo entre 8. Suma el cuarto del contorno de cintura, más 1 centímetro, más la medida de la pinza, y el resultado, márcalo en la línea superior del rectángulo. Hazlo de derecha a izquierda. En ese punto, mide 1 centímetro hacia arriba e identifícalo como punto F. Para definir la curva de la cintura, con tu regla marca la línea desde el ángulo superior derecho hasta el punto F. Para el costado de la falda, traza una segunda curva desde el punto F hasta el punto izquierdo de la línea de cadera. Para marcar las pinzas, utiliza la cinta métrica, apóyate en la tabla de medidas de pinzas e identifica el rango que le corresponde al resultado. Como fue de 4.3 centímetros, debes trabajar con la medida que se aproxime más, por lo que debes aplicar una pinza principal de 2.5 centímetros y una pinza auxiliar de 2 centímetros. La pinza principal, márcala a la mitad de la cintura. Para el ejemplo, esta medida quedó en 21.8 centímetros. Divide esta cantidad entre 2 y pon la marca en el centímetro correspondiente. Alinea la pinza al rectángulo, colocando tu escuadra en la línea de cadera y el punto medio de la cintura, y traza desde este punto la línea para el eje de la pinza. Marca la medida de largo de la pinza. Tómala de la lista de medidas del cliente. En este ejemplo son 10 centímetros. Enseguida, marca la profundidad de la pinza principal que ya habías obtenido y que es de 2.5 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Con tu curva, une cada marca con el punto de largo de la pinza. La pinza auxiliar, que era de 2 centímetros, debes marcarla a la mitad del punto F y el eje de la pinza principal. Marca también esta medida en la parte inferior para darle la inclinación. Traza la línea de largo de esta pinza, que debe ser 3 centímetros más corta que la pinza principal, y marca la profundidad, que es de 2 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Toma nuevamente tu curva y traza los costados. Tienes ya trazado el molde delantero de la falda. Para concluir, escribe sobre este patrón los datos e identificación como modelo y anota falda recta, que es el ejemplo utilizado. Pieza. Anota delantera. Y por último, la fecha en que elaboraste el molde. ¿Cómo trazar el patrón trasero de la falda recta? Continúa con el patrón de la espalda. Para trazarlo, ocupa otro papel, las mismas herramientas y la lista de medidas del cliente. El comienzo del procedimiento es similar al del molde delantero. Realiza nuevamente el escuadrado, es decir, traza las dos primeras líneas eje para formar este otro rectángulo.
Para el ancho del rectángulo, ocupa un cuarto del contorno de cadera, menos 1 centímetro. Es decir, la medida es de 101 centímetros, la cual debes dividir entre 4 y al resultado restarle 1 centímetro. Al restar este centímetro, la costura se desplaza hacia atrás para que no se note cuando se observa a la persona de frente. Marca esta medida tanto en la parte superior como en la parte inferior. Marca la misma altura del largo de la falda, que es de 45 centímetros, y une los puntos para obtener el rectángulo completo bien alineado. Marca la altura de cadera en ambas líneas verticales, que es de 25 centímetros, y une los puntos. Recuerda anotar sobre la línea el nombre de este trazo para que ubiques la posición superior e inferior del patrón. Divide la medida del contorno de cintura entre 4. Réstale 1 centímetro y al resultado súmale la medida de la pinza que ya tienes. Recuerda anotar el dato en el papel. Esta medida márcala en la línea de la cintura. Y al igual que en el molde delantero, mide 1 centímetro hacia arriba e identifícalo como punto F. Traza la forma de la cintura con la regla curva, desde el ángulo superior derecho hasta el punto F, y une también con la curva el punto F a la línea de cadera. El trazo de las pinzas es igual que en el patrón delantero, solo cambia el largo. Divide la medida de la cintura en 2. Para este ejemplo son 20 centímetros. Ahí marca y traza el eje de la pinza. Como se trata de la espalda, la medida de la pinza principal resulta del largo de la pinza que tenías en el patrón delantero, más 3 centímetros para que pueda absorber la curva del glúteo. Marca la misma profundidad, que era de 2 centímetros y medio. Desde el punto del eje de la pinza, marca la mitad de esa medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Termina de trazar la pinza principal con tu curva, uniendo cada punto con el del largo de la pinza. Marca la pinza auxiliar a la mitad del punto F y la pinza principal. Mide la mitad también en la parte inferior para darle la inclinación. El largo de esta pinza será 3 centímetros más corto que la pinza principal. Como lo hiciste con la anterior, marca la profundidad, que era de 2 centímetros, la mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. Y con la curva, traza los costados de la pinza auxiliar. Con esto terminas el trazo de ambos moldes para la falda recta. Recuerda anotar también los datos de identificación. En este caso, el nombre de la pieza será trasera o espalda. ¿Cómo transformar el patrón de la falda? Este procedimiento te sirve para dar la forma deseada a la prenda a partir del patrón hecho. En este ejemplo, harás una falda corta, entubada y con pretina. Utiliza las mismas herramientas que en los trazos anteriores y sigue estos pasos. Para transformar el patrón delantero, para la bajada de tiro, desde el ángulo superior derecho hacia abajo, marca 13 centímetros. También marca 13 centímetros hacia abajo desde el punto F y en el centro, cerca del eje de la pinza principal. Con tu curva, une los 3 puntos para trazar esta nueva línea. Todo lo que está desde esta línea hacia arriba deja de ser parte del nuevo modelo. Tacha esta parte con otro color para que no te confundas al trabajar. Para trazar la pretina, desde la nueva línea de cintura hacia abajo, marca el ancho de la pretina, que debe ser de 6 centímetros. Hazlo tanto en los costados como en el centro del molde y con la regla L une los puntos. Las prendas de tiro bajo no deben quedar flojas, ya que no tienen de dónde ajustarse de manera natural y se pueden bajar, por lo que debes restar 1 centímetro al inicio de la línea de cintura desde el costado izquierdo y con tu curva unir este punto con el inicio de la línea de cadera. También tacha este sobrante para que identifiques que ya no forma parte del nuevo molde. Para hacer el entubado, en la parte del contorno o ruedo de la falda,
resta 2 centímetros desde el costado izquierdo. Marca el punto y con tu escuadra, en línea recta, únelo con la línea de cadera. En este mismo molde puedes tener 3 opciones de modelo para la falda: el de tubo que acabas de realizar, el de corte recto de acuerdo al trazo original, o el llamado evaseo de campana. En lugar de entrar 2 centímetros, debes marcar los centímetros hacia afuera. Otro elemento que te será sencillo modificar es el largo de la falda. El que se utilizó para todo el patrón es de 45 centímetros, es decir, a media pierna. Pero si tu cliente la prefiere más larga, puedes optar por hacerla a la altura de la rodilla, que tiene una medida de 50 centímetros, o el largo que prefiera. Para ajustar, solo tienes que bajar los centímetros deseados a partir de la línea de ruedo y volver a trazar. Para transformar el patrón trasero, para que la prenda ajuste bien, debes bajar desde el punto F 13 centímetros, pero en el centro, es decir, desde el ángulo superior derecho, debes bajar solo 12 centímetros, 1 centímetro menos. Esto se hace porque la parte trasera de la prenda debe absorber la curva del glúteo. Une los puntos, traza la nueva línea y también tacha el sobrante. Al igual que hiciste en el patrón delantero, marca los 6 centímetros del ancho de la pretina, une los puntos y traza la línea. Enseguida ajusta la línea de cintura 1 centímetro hacia adentro. Marca ese punto y con la curva une hasta la línea de la cadera y tacha lo que no pertenece al patrón. Para el ejemplo de esta falda, puedes colocar un cierre invisible en el costado. Anota esta indicación en el lugar donde irá. Mide desde la línea de cintura hacia abajo. Con la cinta métrica, para que puedas moldear la medida sobre la curva, marca en el costado izquierdo de la falda la medida que tendrá el cierre. Coloca tanto en el patrón delantero como trasero las indicaciones necesarias para identificar lo que debes hacer cuando cortes en la tela, y no confundir el sentido de las piezas. En el costado derecho del patrón escribe: centro de la prenda, doblez. Así, cuando coloques el patrón, sabrás que ese lado debe ir sobre el doblez de la tela. Línea de hilo, ya que debes acomodar el patrón paralelamente al orillo de la tela. Recuerda que puedes hacer varios modelos de falda. Según el elegido, haz las modificaciones también en el patrón trasero. Con estos pasos puedes manejar transformaciones sencillas que te permitan ofrecer distintos trabajos a tus clientes.